a la profesora Elena, a la profesora Claudia Vaca, y bueno, y otras profesoras, Soledad Miranda también, de Conecto. Y bueno, también agradecer a Gustavo por aceptar, ¿no?, estar con nosotros. Así que te damos la bienvenida y ahora le cedo la palabra a la profesora Claudia Vaca en representación de las profesoras del profesorado de Lengua y Literatura. Bueno, le damos la bienvenida al profesor Gustavo Bombini. Creo que esta es la cuarta vez más o menos que lo tenemos en el instituto. Él nos visitó cuando estábamos en el edificio viejo del Carbó y también nos visitó en el edificio nuevo. Decir del profesor Bombini, bueno, Elena recién hablaba del doctor y unos alumnos por chat me decían que estaban nerviosos por alguien por tener una visita de tanta eminencia y que se inhibían de hacer preguntas. Entonces yo les decía que, sobre todo, Gustavo Bombini es verdad que es un estudioso muy reconocido a nivel nacional e internacional por sus estudios en didáctica de la lengua y la literatura, especialmente de la literatura, pero también está trabajando cuestiones que tienen que ver siempre con el profesorado, con la enseñanza, con la formación docente, desde la trama de los textos, el primer texto con el que lo conocimos, y ahí están las preocupaciones por el profesor de literatura, y después algo tan importante como una noción que la trabajamos siempre, que es el guión conjetural, ¿no?, para las prácticas, y un montón de aportes que tienen que ver con lo que le hemos pedido como tema hoy, que es un tema que nosotros le pedimos, que tiene que ver con la historia de la enseñanza de la lengua y la literatura, que son sus temas también de su tesis doctoral. Bueno, tiene muchísimas publicaciones, por eso yo digo que es muy reconocido, tanto en Argentina como en España, como en muchos países de habla hispana sobre todo, y es nuestra bibliografía básica en todos los trabajos que hacemos, tanto de docencia como de investigación. Todo eso, todo es tan importante para nosotros, pero quiero decirles que también Gustavo Bombini ha sido un profesor de nivel medio, como en lo que estamos formando nosotros, no está lejos de eso, de la experiencia escolar. También profesor y actualmente lo es, profesor en formación para profesores de lengua y literatura, tanto en la UBA como en la UNSAM, en la Universidad de San Martín, ha estado en La Plata también, y también ha intervenido muchas veces en cuestiones de formación de literatura infantil. Digamos, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la lengua y la literatura y la formación docente. Por eso es tan importante para nosotros, porque, bueno, es alguien que ha investigado mucho en eso, pero también alguien que puede tener ese acercamiento a esa cuestión de los institutos y de las aulas que recorren nuestro país, y es para esos espacios tan singulares para los que nos estamos formando. Por eso creo que bueno, quiero como calmar a la gente que siente que tenemos a alguien tan importante, que es verdad que es alguien tan importante, pero también alguien que puede estar cercano a esas experiencias a veces parecen tan únicas de lo que es el aula de lengua y literatura, y los proyectos, los trabajos que se hacen en los colegios en torno a la lectura, a la escritura, a la oralidad. Bueno, eso, para presentarlo. Y bueno, y por supuesto agradecerle infinitamente esta y todas las veces que él tiene tan buena disposición para acercarse a estos espacios, y que yo sé que es un espacio que nosotros lo recibimos con mucho, del modo más cálido posible, sobre todo en esta época del año, pero también que es algo que, bueno, agradecerles que tenga esta generosidad de venir a hablarnos a nosotros de todos sus avances. Ahí está.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por la presentación. Muchísimas gracias a todos los que organizaron y están atrás de la gestión de este encuentro. Y Claudia ya lo dijo, no es la primera vez que tengo contacto con el Instituto Simón Bolívar y tampoco con Córdoba, que es un lugar muy importante para mí de referencia, no solo por ser invitado, etcétera, sino también como un lugar de formación, ¿sí? Una formación indirecta cuando uno se acerca a otra universidad y ve otros parámetros de trabajo, otras líneas y corrientes teóricas, y yo siendo docente del posgrado, de la carrera de especialización y ahora maestría en enseñanza de la lengua y la literatura que dirige la profesora Chela Herrera de Bet, digo, ese lugar fue un lugar donde yo ejercí la enseñanza y ejerzo la enseñanza, pero también donde aprendí muchas cosas, y aprendí muchas cosas de los colegas del MOPE, donde trabaja Claudia, etc. Así que cualquier recorrida en torno a Córdoba, a distintos espacios que no son solo la universidad, para mí es bienvenida y bueno, siempre estoy dispuesto a estos vínculos, ¿no? Pensaba además, cuando Claudia hacía la presentación, decirlo al revés. Ella, como yo, es egresada de la universidad y los de la universidad tenemos un estigma negativo, ¿no? El estigma de que no estamos vinculados con la práctica docente. Y la verdad es que por mucho tiempo a la universidad le ha venido costando autorreconocerse, autoidentificarse como un espacio de formación docente, como lo son los institutos. En realidad es un doble circuito formado históricamente allá en los primeros debates a comienzos del siglo XX, donde se forman los docentes, cuál es la función de la universidad. Pero fíjense que las actas fundacionales de las dos universidades segundas, ¿no? Porque la más antigua es Córdoba, pero La Plata y Buenos Aires, y la Facultad de Filosofía y Letras, 1896, y la Facultad de Humanidades de La Plata, 1903, en su acta fundacional dicen que son espacios para la formación de profesores. ¿Sí? Y ese mandato es el mandato inicial que con el cual quizá no coincidía Miguel Cané, que era un hombre de la oligarquía que no necesitaba dar clases para vivir, pero las primeras generaciones de profesores recibidos de las primeras carreras, que eran Historia, Geografía y Filosofía de 1896, así que los primeros graduados de esas carreras estaban en la primera década, digamos, del siglo XX. Esos graduados ya eran hijos de inmigrantes, hijos de la clase media, ¿sí? No del grupo de la generación del 80, sino de la clase media, y ahí aparece fuertemente la demanda por la profesionalización. Ese primer grupo de graduados pide que, por un lado estaba el doctorado, no se hablaba de licenciatura, estaba el doctorado y el profesorado. Y que el profesorado entonces tuviera un énfasis realmente puesto en un sistema de educación secundaria que, sobre todo en 1916 en adelante, con Irigoyen, con las clases medias en el poder, empieza a expandirse. Para el 30 tenemos gran demanda de profesores, y no hay la suficiente cantidad de profesores recibidos para la demanda de educación secundaria. Entonces, lo que quiero decir es que ahí, en medio de eso, aparece el debate de si los profesores se forman en los institutos o se forman en las universidades. Y las universidades fueron, a lo largo de todo el siglo, y cuando digo todo el siglo, digo hasta 1999, y digo más, hasta 2000 y pico, estuvieron un poquito distanciadas de asumir esta función, dándole mayor prestigio a la licenciatura, a la formación de posgrado y al desarrollo de investigación, y menos importancia al profesorado. Una idea bastante complicada, muy prejuiciosa,
de que los alumnos que no les daba la performance, la cabeza, no sé qué, para la investigación, entonces se dedicaban a la docencia, que la docencia era como un atajo menor. Y lo digo así, y lo digo brutalmente, y lo digo con énfasis, porque la verdad que yo lo padecí. Lo padecí como estudiante, que había entrado a la Facultad de Filosofía y Letras, a la carrera de Letras, con la idea de ser el universitario, como dicen ahora, el primer universitario de la familia, pero yo tenía la cabeza puesta en el hecho de que iba a dar clases, y realmente estaba convencido de que estaba dentro de un profesorado. Y no, iba transitando y no me daba cuenta cuándo me iban a enseñar. Quizás por esa obsesión y preocupación inicial, ahora estoy en la cátedra de las prácticas, de mi propia carrera, ¿no? Pero entonces, esta divisoria de aguas es muy complicada, porque realmente todos estamos haciendo lo mismo, que es formar profesores, y más o menos la mitad de los profesores que trabajan por lo menos en la zona de Gran Buenos Aires y Gran Buenos Aires son egresados de la universidad. Entonces tenemos ahí un desafío muy, muy importante. Pero este desafío de formar profesores, a la vez, no nos desliga, sino que al contrario, nos invita a pensar cómo podemos desarrollar investigación relacionada con la enseñanza. Y cómo la enseñanza en sí misma es una práctica que se piensa como una investigación, que se puede pensar en clave de una permanente investigación, pero no porque formalicemos como investigadores, no porque seamos investigadores principales del CONICET, no, digo, por fuera de los formalismos o esos protocolos. Yo diría que son otros protocolos. Los protocolos, se usa mucho ahora la palabra protocolo, los protocolos que tienen que ver con la producción de conocimiento a partir de la práctica, ¿sí? Y todos los profesores que trabajan en la formación de profesores, estén en la universidad o estén en los institutos, están permanentemente produciendo conocimiento acerca de la formación y acerca de la enseñanza, ¿sí? Un conocimiento acaso invisibilizado. ¿Se escucha? Sí. Un conocimiento acaso invisibilizado, un conocimiento acaso que no ha asumido la forma, digamos, de los protocolos de la investigación académica, pero que configura un espacio de producción de conocimiento que es muy importante reconocer, sobre el cual trabajar y sobre el cual empezar a pensar alguna vez, en todo caso post-pandemia, en políticas continuadas, ¿sí? Porque de hecho el Infod ha tenido iniciativas de llevar adelante investigación en los institutos, pero esas iniciativas siempre son discontinuadas, ¿no? Cambian las gestiones, etcétera, como también el CONICET puede tener más o menos presupuesto, pero acá podemos tener líneas de investigación o no tenerlas directamente y decir los institutos no investigan. Y eso es falso. Y eso es falso. Hay que empezar a trabajar entonces en ese sentido. A la hora de pensar muy tempranamente, cuando estaba saliendo de mi carrera de grado, del profesorado y de la licenciatura, la idea de pensar temas de investigación, pero ya comprometido, como decía Claudia, por 15 años por lo menos dando clases en el nivel secundario, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de dar clases en el nivel secundario, yo mismo me planteé, y lo digo así bien autobiográfico, que no tenía por qué ser incompatible apostar a la enseñanza, pero también apostar a la investigación, ¿sí? Pero no de manera esquizofrénica, no siendo profesor de mañana e intelectual por la tarde, académico por la tarde, no. Imbricar los intereses de investigación con los intereses de docencia. Ahora, ese guión, ¿cómo diríamos? Ese tema en la agenda no estaba, ¿no? Los estudiantes de letras que egresaban se dedicaban a la lingüística o a los estudios literarios, ¿no? Las dos grandes, o a las letras clásicas, los tres grandes campos.
y dentro de esos tres grandes campos, el cruce con la educación como problema no estaba, y cuando uno abría la boca frente a sus mayores, a los grandes profesores que supimos tener, y decía, porque la educación, había siempre un dejo ciertamente despectivo respecto de que eso era un tema de otra carrera llamada Ciencias de la Educación. ¿Sí? En ese prejuicio que todavía continúa respecto de las ciencias de la educación, que tienen lo suyo, pero que yo considero mi segundo lugar de pertenencia, digamos, en torno a esos prejuicios, digo, prejuicios, lo escribí hoy en un chateo, ¿no? en un posteo de Facebook, a propósito de algo que decía un colega, y digo, bueno, no, pero lo peor que pudimos hacer es no pensarnos interdisciplinarios, no pensarnos que cuando leemos sociología de la educación estamos entendiendo mejor la enseñanza que si solo leemos lingüística, que tenemos que leer lingüística, pero que también tenemos que leer sociología de la educación, que tenemos que leer literatura, pero también tenemos que leer historia de la educación. Quiero decir, hay unos saberes acerca de una práctica social compleja llamada enseñanza que no se explican desde un solo campo de referencia. Desde un solo campo de referencia. Y en general, las disciplinas, ¿no? Es la cabeza departamentalizada. Acá están los de historia, acá están los de geografía, acá están los de letras, y acá están los de educación, en lo posible un poco más lejos. Entonces, digo, no, tenemos que aprender a pensar en la interdisciplinariedad. Dicen que ahora está de moda la interdisciplinariedad, pero la verdad que nosotros desde el campo de la didáctica la venimos ejerciendo hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo pensamos que teníamos que aprender de Gloria Edelstein, que teníamos que aprender de Adela Coria, que teníamos que aprender, digo, de los colegas de ciencias de la educación que nos traen paradigmas de investigación de la práctica, la etnografía, todo eso es lo que yo aprendí en Córdoba, etcétera. Entonces, qué lío, ¿no? Empezar a pensar una investigación que era necesariamente interdisciplinaria, porque yo empecé a pensar la enseñanza de la literatura como problema, que primero pensé que era un problema teórico y que lo iba a abordar teóricamente, porque había encontrado que a Roland Barthes le hacían una entrevista sobre literatura enseñanza, que es una entrevista que está en el grano de la voz, creo. Roland Barthes también escribe un artículo que se llama Reflexiones sobre un manual. Después leía a Kristeva, estoy nombrando a todos esos teóricos importantes que nos hacían estudiar, y yo empecé a darme cuenta que todos, en algún lugar, muy de paso, en una entrevista, en un artículo breve, en un fragmento de un texto que hablaba de otra cosa, pero medio, diríamos, de taquito, al fin, en algún momento, hablaban de la enseñanza de la literatura. Entonces yo pensé, ¿por qué si estos tipos hablan de la enseñanza de la literatura y nosotros, tengo la marca de Josefina Ludmar, una crítica literaria importante, que también es cordobesa, y que fue nuestra profesora de teoría literaria, que ha marcado un poco el terreno de la teoría literaria en todo el país, ella pensaba la teoría literaria en clave de problemas de teoría, y yo digo, ¿por qué la enseñanza no puede ser un problema de la teoría? ¿No? Si la teoría piensa la recepción, si la teoría piensa la retórica, si la teoría piensa la relación literatura-sociedad, ¿por qué dentro de la relación literatura-sociedad yo no puedo pensar la relación literatura-educación? A mí se me caía de maduro porque mi cabeza iba para ese lado y mis intereses iban para ese lado, y un día me entrevisté con Ludmer, cuando había dejado de ser ya mi profesora, y le planteé esta pregunta. Digo, pero ¿no habría un problema de la pedagogía de la literatura que sería como un problema literario? Y ella me dijo que sí. Y uno cuando es joven necesita que venga alguien con más prestigio y recorrido y le dé seguridad
respecto de algo que uno está pensando y quiere hacer. Bueno, y ahí vino toda una deriva, que fue todo un gran apoyo, que terminó en que ella me recomendó a Ana María Barrenechea, referente muy importante de nuestro campo, tanto lingüístico, que al fin fue mi directora de tesis. Por un conocimiento y una sensibilidad particular que tenía Ana María Barrenechea, que en ese momento ya era una señora bastante mayor, pero seguía en la dirección del Instituto de Filología Amado Alonso, y Anita había participado fuertemente en los 60 en la introducción del estructuralismo en la escuela secundaria. Mabel Rossetti, de los libros de Lacó Rossetti, de castellano 1, 2 y 3, era su profesora asociada. Eran las chicas del estructuralismo. Así que Anita había tenido intervenciones en cuestiones curriculares, porque en principio ella era egresada del Normal 4, maestra egresada del Normal 4, pero también, fíjense, una figura tan prominente como la de Anita Barrenechea, ella era egresada del profesorado. Era egresada del profesorado Joaquín B. González. Entonces, luego había saltado hacia la universidad. Entonces, Anita no tenía ningún prejuicio respecto de la enseñanza. Es más, creo que de una especie de vieja militancia socialista, una profunda antiperonista, por supuesto, una vieja gorila como corresponde, y Anita, desde esa militancia socialista, que estaba ahí, amiga de Alfredo Bravo, etcétera, pensaba que el conocimiento académico tenía que diseminarse, decía ella en una entrevista que yo le hice, hacia el resto del sistema educativo, pensando que la universidad era parte del sistema educativo, porque ella decía al resto del sistema educativo. Es muy difícil encontrar un académico que crea que la universidad es parte del sistema educativo. Siempre pensada como un lugar separado de unas cuestiones que son problemas de los profesores. Bueno, toda esta construcción tiene que ver con encontrar un eje de investigación donde eso teórico que yo planteé recién, de que Barthes decía, etcétera, empezó a resultarme un poquito pantanoso, resbaladizo. Digo, ¿de dónde me agarro? No era yo Roland Barthes, además, como para empezar a teorizar. Entonces, en ese comienzo de investigación, donde yo tomé la noción de problemas de teoría literaria, después empecé a sentir que necesitaba tener un anclaje mucho más concreto, hablar de la práctica de la enseñanza de la literatura desde un anclaje mucho más concreto, y ahí me puse a leer libros de texto. Y empecé a leer libros de texto para atrás, libros de texto del 70, del 60, del 50, del 40, aquellos viejos manuales que venían con antología, que venían con biografías del autor muy extensas, con fragmentos de obras para leer, etc. Bueno, ahí me di cuenta, también conversando con otros maestros, digamos, de que había un corpus no explorado, un corpus gigantesco, no sistematizado, porque tampoco se había hecho una recolección, digo, de documentos oficiales vinculados con reformas curriculares y con programas de estudio, digamos, la producción curricular desde el siglo XIX hacia el siglo XX, configurando el espacio de la enseñanza de literatura, en principio, en la educación secundaria, ¿sí? Entonces ahí había todo un desafío que tenía que ver con acercarse a lugares clave para la búsqueda de fuentes, como son los archivos, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Centro de Documentación del Ministerio de Educación, el Colegio Nacional Buenos Aires, la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Nacional, las bibliotecas de colegios centenarios, por ejemplo, eran todos lugares clave para empezar a tejer una reconstrucción de fuentes que ya en sí misma era una investigación historiográfica de, insisto, materiales nunca citados, nunca vistos,
la recolección de la documentación relacionada con reformas curriculares, los llamados programas, que eran de alguna manera lo concreto de cada reforma, los vínculos entre las reformas y los libros de texto que se publicaban, la cantidad de ediciones, dificilísimo, porque es toda una bibliografía poco cuidada, es decir, un manual se reproducía en esas épocas anteriores a los 80, los manuales no se renovaban año por año, perduraban por muchos. Entonces, claro, un manual de literatura tenía 37 ediciones y era difícil rastrear el tiraje, o sea, la cantidad que se producía, la circulación, etc. Sobre eso hay como zonas de incógnitas imposibles de recuperar. Pero también, y ahí me vino bien aprender algunas cuestiones metodológicas del trabajo que en ese momento realizaba en la Facultad de Filosofía y Letras Adriana Puiggrós, historiadora de la educación, cuando ella en algún lugar dice que para hacer historia de la educación no hay que caer en la trampa de lo evidente. Y le llama la trampa de lo evidente a leer leyes, resoluciones, currículum y libros, digamos. Y pensar que eso constituye una serie, digamos, donde uno va a encontrar la coherencia de todo un sistema y el modo en que un sistema aplica, digamos, sus políticas. Ella propone leer, digamos, los intersticios de las polémicas, de que para que una teoría sea oficial, para que una política al fin sea la predominante, para que una línea lingüística, por ejemplo, tenga la centralidad, como pudo haber tenido el estructuralismo en su momento, hay polémicas contemporáneas, es decir, en una idea del currículum como una construcción histórico-social y también política. Si no hay unos saberes dados que son los saberes que la academia ha dictaminado. Eso es como una ilusión, de que la academia dictamina qué es lo que se debe enseñar. La academia puede mostrar unas teorías que son relevantes, pero luego la escuela con eso hace otra cosa. Lo pone adentro de su lógica, lo hace dialogar con lo anterior, lo hace dialogar con las necesidades de la práctica, lo hace dialogar con la tradición de formación de los profesores. De todo ese diálogo surge una otra cosa que no es el conocimiento, que es el conocimiento escolar, donde el conocimiento escolar no es un pálido reflejo del conocimiento académico. Por eso se equivocaba Barthes cuando decía que el conocimiento escolar era una jibarización, y usaba esa metáfora que en aquel momento inicial, cuando yo lo leía, me resultaba muy simpático que él dijera que era una jibarización, pero pasado el tiempo yo pensé, Barthes no conocía la escuela. Claro, Barthes hablaba desde afuera, desde la teoría, hacia una práctica que era muy difusa o que estaría muy vinculado con su propia experiencia escolar autobiográfica. Recordaría sus tiempos de bachillerato y diría, claro, era una jibarización, una banalización, etcétera, que es la primera mirada que a veces ponemos sobre lo que se enseña en la escuela. Parece que lo que se enseña en la escuela está mal. No, no está mal. Hace a una lógica de construcción. Entonces ahí, y ya con Barrenechea cerca, que era en sí misma, por sus 80 años, informante clave, ella misma era mi directora, pero a la vez me brindaba información muy significativa para entender ciertos procesos, para descubrir ciertos personajes ignotos que eran autores de manuales, y entonces no figuraban en las historias de la literatura, porque eran ni más ni menos que autores de manuales. Entonces Anita sabía que ese había sido profesor en tal profesorado, uno había sido el profesor de prácticas de ella, el otro, entonces había como unos datos que era como empezar a inventar biografías, ¿no? Unas biografías de unos personajes aparentemente menores.
También en esta historia había personajes mayores, quiero decir, porque, por ejemplo, en los debates de los primeros siglos del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX, en torno a la lengua nacional, en torno a la fuerte presencia del hispanismo y de profesores de procedencia española, que fueron los primeros formadores, y la tensión respecto de la identificación de una lengua nacional, de una lengua argentina, ¿no? Donde ahí Borges, por ejemplo, es el que tiene las posiciones más progresistas frente a los hispanistas. Si nuestro canon iba a ser el Quijote, o nuestro canon iba a ser el Martín Fierro en todo caso, y en qué momento se configura esa construcción particular que es la del clásico argentino, que es elegido el Martín Fierro, y esta elección es también una construcción política que va de la mano de Ricardo Rojas, de la mano de otro cordobés llamado Leopoldo Lugones, etcétera, que son los constructores de ese mito de la nacionalidad que es el gaucho, etcétera. Algo que llegó para quedarse, ¿no? Que se reproduce a lo largo de todo el siglo y llega hasta hoy. Y interesante, ¿no? La configuración de los clásicos, entendida no como una presencia natural, sino como una construcción selectiva, ¿sí? Vinculada con política, ideología, etc. Todo esto forma parte de cuestiones que la historia de la literatura ha explicado, que la crítica literaria ha explicado, pero no se han explicado esas cuestiones desde el punto de vista de la escuela. Cómo la escuela intervino para esa construcción. Se dice, la literatura argentina empieza con la creación en 1913 de la Cátedra de Literatura Argentina de Ricardo Rojas en la facultad y la escritura de los tomos de la historia, y Rojas ahí pone los gauchescos, Sí, está bien, pero en paralelo existía la escritura de historias de la literatura argentina escritas por profesores de educación secundaria, ¿sí? Que no en todos los casos tomaban el modelo de Rojas. Y es más, algunas de esas historias están escritas antes que la historia de Rojas. ¿Y dónde estaban esas historias? Invisibilizadas porque eran libros de profesores, que no tenían el prestigio, por supuesto, de Ricardo Rojas. Entonces es muy interesante ver cómo se entrama, y ahí tanto Pedro Luis Barcia, que es un historiador, un profesor de literatura de La Plata que hace historia de la historiografía, como también Martín Prieto de Rosario, que también trabaja las historias literarias, y quiero decir, uno es más conservador y el otro es más progresista, pero los dos llegan al punto de que Emilio Alonso Criado, un profesor de principios del siglo XX, es el primer historiador de la literatura argentina, ¿sí? Yo lo había encontrado a Emilio Alonso Criado en los testimonios de trabajos que tenían que ver con su práctica docente, entre los que estaba primero le llama apuntes, después le llama esbozo, después le llama manual, un libro que él va escribiendo y que tiene éxito en las escuelas, porque él lo escribe para las escuelas, donde él hace una historia de la literatura argentina, que va creciendo. Es muy joven Emilio Alonso Criado cuando escribe estos textos, y en un momento, creo que para la tercera edición, él dice, yo organizo así la literatura argentina, esto lo hizo Rojas, pero yo lo hice antes. Y polemiza, ¿no? Dice, yo, en mi modesto manual, yo había entendido que esta era la clasificación, etc. Entonces ahí uno se da cuenta que ese actor llamado profesor de literatura, de educación secundaria, tenía un rol mucho más potente en lo que era la producción intelectual, ¿sí? Era como parte de un debate. El profesor Emilio Alonso Criado dice que él le va a dar importancia a la emergente literatura que surge en lengua cocoliche, le va a dar importancia
importancia al movimiento de Moreira, en torno a Moreira, que es el origen del teatro popular, ¿sí? Que era lo que los grandes estudiosos y los que habían generado los programas en el Nacional Buenos Aires habían omitido. Y él dice, no, tengo alumnos de diferentes procedencias, dice él, y entonces esta literatura tiene que ponerse en juego, esta literatura forma parte y hace una gran conferencia que está publicada en donde plantea los orígenes y se remonta al Moreira de los hermanos Podestá, estrenado en la ciudad de Arrecifes, en la provincia de Buenos Aires, en esas giras, donde ahí está lo Moreira, lo Martín Fierrista, etcétera, pero entendido como cultura popular, no como la construcción del clásico. Y él, el profesor está viendo eso. Después la escuela hizo otra cosa con el Martín Fierro. Lo volvió estatua, pero vamos a hablar de la ida, ¿no? Por ejemplo, de ese Martín Fierro de la ida. Bueno, ahí hay una complejidad que puede quedar como aplanada si yo me quedo solo con la historia oficial. Pero la historia oficial de derecha, si ustedes quieren, de Lugones, o la historia oficial más progresista, si ustedes quieren, de Belisario. Sí, explica el fenómeno de construcción del clásico, pero no terminan de hacerse cargo del origen popular de la recepción. Aquello de que en la pulpería se vendía Martín Fierro junto con los paquetes de yerba, etc. Y ahí había unos testimonios. Bueno, el que ha trabajado muy bien esto es Adolfo Prieto, también rosarino, el padre de Martín Prieto, cuando trabaja el tema del discurso criollista en la formación de la Argentina moderna, y ahí encontramos. Pero eso que era el teatro popular, eso que eran determinadas manifestaciones que representaban al hombre del campo, etc., también formaría parte de lo que hoy llamaríamos algunos intersticios dentro de la enseñanza. Algún profesor advertía esto y levantaba esto en la construcción de su canon de enseñanza más personal, pero muy consciente y a sabiendas de que estaba planteando una alternativa, ¿sí? Bueno, este profesor Alonso Criado publica entonces en 1919 un libro que se llama Del aula, aporte a la enseñanza de la literatura, 1919. Hay varios libros, entre el 18, el 19, el 20, antes y después libros y artículos de distintos profesores que están escribiendo sobre la enseñanza de la literatura. Se ve que era un momento crítico, un momento de búsqueda, y Alonso Criado escribe este libro, y yo me tomé el atrevimiento y encontré cómplices para mi tarea en la UNIPE, en la Universidad Pedagógica Nacional, que lleva adelante una colección que se llama Ideas en la Educación Argentina, y bueno, venía publicando la UNIPE a Ricardo Rojas, a José María Estrada, a Saúl Taborda, a Manuel Belgrano, a Carlos Vergara, Mantovani, Pisurno, Mercante, Berta Braslaski, Aníbal Ponce, ¿no? Todos educadores de la historia, que son aquellos libros que son fuente para encarar cualquier trabajo de historia de la educación argentina. Ernesto Nelson, un personaje clave, Jaureche, bien. Entonces yo le llevé a Darío Pulfer, que es el director de esta colección, el libro de Alonso Criado. Entonces le dije, no te traje un Ricardo Rojas, ni un Taborda, ni un Estrada, ni una Braslaski, ni un Joaquín B. González, sino un personaje menor, que dice cosas muy interesantes. Bueno, y Darío se entusiasmó, y acá tenemos 100 años más tarde este volumen, que es la segunda edición, impensadas, 99 años después del libro de Emilio Alonso Criado. Lo que descubrimos en el libro de Alonso Criado, además de esta conferencia que les comentaba, etcétera,
es toda una segunda parte, que es gran parte del libro, ¿sí? Que son escritos de sus estudiantes. Porque él decía que enseñaba literatura a partir de la escritura. Entonces dice que el libro se divide en dos partes. Así enseño yo literatura, que son los programas, conferencias y otras cosas, y la segunda parte se llama Este es el resultado de mi enseñanza. Y el resultado de su enseñanza son escritos. Nosotros podemos leer aquí escritos de chicos de 16, 17 años de comienzo de siglo, ¿no? O sea, chicos que nacieron más o menos en el 1900, una cosa así, y escribieron a instancias de su profesor. Si entran a la UNIPE, Universidad Pedagógica, está el área de la editorial, y ahí entran y todos los libros de la UNIPE están liberados. O sea, hay que meter un código o algo así, asociarse, digamos, gratuitamente, y este libro está en PDF. Los pueden disponer de él hoy mismo. Yo hice una introducción que es parte de las convenciones de la colección, y ahí van a entender un poquito más este personaje, y le puse como apéndice, un apéndice muy cortito, el prólogo a la 4ª edición de su libro de literatura argentina, que era su manual, donde él dice, miren que yo lo pensé antes que Rojas. Entonces me interesó poner ese prólogo. Lo dice así organizo yo, así lo organiza Rojas. Yo lo hice antes, clarito. O sea, él quiere disputar con el mayor, ¿no? Como una cuestión anecdótica, pero muy significativa. Acá hay un texto de una estudiante de 4º año, segunda división, 1918, Colegio Nacional Avellaneda, que es un colegio de Palermo, que es importante, y el texto se llama El matón del arrabal. Se llama el texto, y le voy a leer solamente el primer párrafo. Dice, era el guapo. Gotas ancestrales de Moreira bullían en su sangre criolla de peleador indómito. En el barrio, los pilluelos lo admiraban silenciosamente, mientras se insinuaba en sus mentes infantiles un pensamiento inquietante: ser como Jacinto. Ilusión acariciada que brotaba a flor de labio en un barboteo de injurias, mientras la mano, en gesto de coraje, imaginaba un quimérico puñal. El autor de este texto, que continúa, El matón del arrabal, el alumno del profesor Alonso Criado, se llama Nicolás Olivari. Es el poeta Nicolás Olivari, y este es un texto de juventud de Nicolás Olivari, escrito para su profesor. Hay un primer libro de Nicolás Olivari que está dedicado a su profesor. La vieja idea de que el profesor de literatura es también un iniciador a la trayectoria del escritor, etcétera, etcétera. Bueno, acá se ve consumada esa escena, digamos, se ve consumada en este texto. Ahora, la presencia de este libro de Alonso Criado, de José Fernández Coria, que era un profesor que trabajaba en Chivilcoy, tiene un ensayo sobre la lectura escolar, y etcétera, cantidad de documentos que surgen de la lectura de la prensa, de revistas pedagógicas, etcétera. Todo eso era aquello que Puigros decía, no caer en la trampa de lo evidente, que hubiera sido quedarnos con los escritos, solamente con los escritos oficiales. No quedarnos en la trampa de lo evidente es salir a buscar otras fuentes, salir a buscar otros escritos, de alguna manera marginales. Fíjense que el libro de Alonso Criado tiene como pie de imprenta Miriam. Es decir, es lo que hoy llamamos una edición de autor. Él se pasó su libro, digamos, no se lo publicó Capeluz o Estrada, que ya existían. ¿Sí? Entonces es interesante ver
cómo estas voces, en el mismo sentido, está trabajado en mi tesis, después de haber entrevistado a María Luisa Cresta de Leguizamón, profesora de Córdoba, para estar entrevistándola, yo encuentro en una biblioteca un trabajo que se llama, que también tenía algo de edición de autor, y se llama, quiero contarlo ya, sí, los autores eran Antonio Sobral y Luz Vieira Méndez, pedagogos cordobeses muy, muy relevantes. El trabajo, el libro es de 1949, está publicado en Santa Fe, dice Librería y Editorial Castelví, es decir, no es una editorial prestigiosa, es una librería que publica, que eso era antiguamente usual, y el libro, que es del 49, se llama La educación vocacional de la adolescencia y la formación del maestro. ¿Sí? Y es un ensayo de formación, un ensayo de formación en la escuela normal que lleva adelante Sobral, Vieira Méndez, donde está también María Luisa Cresta de Leguizamón, y también una profesora santafesina que trabaja en Córdoba, que se llama Delia Trabadelo, porque Cresta de Leguizamón venía de Paraná, Trabadelo de Santa Fe, hay un movimiento importante ahí en el sur santafesino que sube a Córdoba, digamos, hay unos vínculos ahí. Bueno, todas estas redes son tremendamente interesantes, incluso para comprender la proyección de María Luisa Cresta de Leguizamón como formadora en el país y en Córdoba, ¿no? Bueno, este libro, por ejemplo, yo me detengo, porque tiene capítulos dedicados a la literatura, capítulos a la enseñanza de la lengua que hacía Trabadelo y a la enseñanza de la literatura que hacía Cresta de Leguizamón. Entonces hay que mirar qué otras cosas estaban diciendo, y lo que estaban diciendo iba en línea con el movimiento que llamamos Escuela Nueva. Cuando yo digo Escuela Nueva estoy pensando en primaria en las hermanas Cosettini, y nos quedamos tildados con Escuela Nueva, primaria, Cosettini. Pero también hubo Escuela Nueva en secundaria. Y esta experiencia tiene aires de Escuela Nueva, ¿sí? Pero la experiencia de Alonso Criado, 20 años antes, también tiene aires de Escuela Nueva. Y para los 60, Cresta de Leguizamón, creo que con Trabadelo, o no, con otra profesora que se llama María Amelia Garrido, publican un volumen en Eudeva, y ese volumen de Eudeva está discutiendo las mismas cuestiones que estaban discutiendo en los 40 y en los 20. ¿Cuáles son esas cuestiones? El problema de una enseñanza de la literatura enciclopedista, memorística, de manual, donde no hay lectura de literatura genuina, sino mucho paratexto en relación con la literatura, una vieja discusión que la hemos tenido también, ¿no? ¿Qué enseñamos cuando enseñamos literatura? Y cómo privilegiar la lectura del texto literario, incluso la escritura del texto literario, que también lo hace la gente de esta experiencia de Córdoba, bueno, fuertemente, ¿no? Y esta idea de que no es que las novedades llegaron después de los 80, ¿no? Cuando uno se pone a historizar, ¿no? Pareciera que va hacia atrás hasta los 60, y de los 60 para atrás hay una especie de abismo desconocido, donde podemos pensar por sentido común que por viejo es conservador. No, ahí hay propuestas innovadoras a descubrir. Bueno, para ir cerrando, digo, ¿qué tiene que ver esto? Yo me pregunté y me pregunto y comparto con ustedes, ¿qué tiene que ver todo esto con la formación docente? ¿En qué sentido pensar la historia de la enseñanza de nuestra propia disciplina, ¿sí? nos puede ayudar a pensar
los modos en que hoy transformamos la disciplina, los modos en que hoy volvemos a pensar viejas preguntas y las reformulamos, ¿sí? Ahí en un libro que yo le pasé a Claudia, un escaneo del libro de Biblos que se llama Formación Docente, un libro que seguramente conocen, yo ahí escribí un capítulo, porque bueno, en la Universidad de San Martín pusimos una materia, que es Historia de la Enseñanza, tiene otro nombre, pero en principio es Historia de la Enseñanza dentro del profesorado. Y ahí, bueno, en otras experiencias, también formación en literatura infantil, de postítulo, habíamos hecho como parte de Historia de la Lectura, que los maestros investiguen sobre viejas prácticas de enseñanza de la literatura infantil en la escuela primaria. Bueno, ahí hay una posición investigativa, salir a mirar las viejas prácticas, ¿sí? Para en principio tener una mirada ampliada, un horizonte más ancho, digamos, y profundo respecto de nuestra práctica, para entender que el currículum es también una construcción social, ¿no? Que no está dada, sino que surge del emergente, de una situación de polémica, ¿no? El carácter polémico, el carácter de construcción, dice uno de los autores, Ivor Goodson, de Historia de las Disciplinas Escolares, dice, las disciplinas escolares no habrán Me parece que se le tildó un poco, pero estaba cerrando. Esperemos un poco que ya seguro que vuelve. Bueno. Justo le estaba por hacer una captura de pantalla a él. Estaba en eso. Si tenés el WhatsApp, pregúntale si está todo bien. Ahí le pregunto. Bueno, y ahí le preguntas vos, Julio. Sí, sí. Che, les cuento que algunos de los libros que nombra yo los tengo porque los heredé de mi mamá, que tiene... Sí. Hola, Gustavo, ¿todo bien? ¿Qué ha pasado? El que escribe Maliche con Garrido, yo lo leí, estaba en el Leguizamón ese texto, porque en el Leguizamón... Ah, me dice que se cortó la luz, ahí me mandó un mensajito. Claro, sí. ¡Ay, pobre! ¿Qué podemos hacer? Qué lástima porque vamos a quedar con las preguntas. Se cortó la luz. Bueno, Sí, le digo que escribimos las preguntas, porque ahí hay algunas preguntas. Sí, Gustavo. Bueno, acá justo algunos chicos habían escrito unas preguntas. Preguntas, sí, no, me quiero morir. Las preguntas de los chicos para mí es lo más importante, vale, los chicos y no tan chicos. No, pero las podemos escribir y que él los conteste. Exactamente. Todos los que tienen pregunta, bueno, a su respectivo docente, se las escriben y después se las da a Claudia. Y que les conteste la docente. Sí. No. Después con Claudia se los enviamos a Gustavo. Diego, vos tenías preguntas, me las pasás a mí. Una chica me manda lo del aula, que era de eso de 1919. Me lo mandaron acá. El de Alonso Criado. Me pone, si volviera la luz, aviso, me dijo, que estaba terminando, dice. Bueno, ¿querés que lo hable por teléfono? Cualquier cosa te vamos a mandar las preguntas y bueno, si las podés grabar, te las damos a los alumnos. Muchas gracias. Ay, pero pobre, che, va a ser, lo vamos a tener, sí, qué buena voluntad. Realmente lo que rescato, para que hablemos entre nosotros, y bueno, y lo que me importa, a lo mejor hablar con mis colegas. Dijo que dice que estaba terminando. Yo le puse... Dijo eso. De las preguntas. Algo que destaco para hablar con mis colegas,
que recién, y con todos los estudiantes y los estudiantes que están haciendo la carrera, es que algo que destacó él, que esta historia de la literatura, la historicidad que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, en la universidad, ha sido siempre la europea, sobre todo, les cuento a ustedes, o la norteamericana, etcétera. Es decir, que había paradigmas desde ese aspecto, ¿no? Y quedaban de lado, qué sé yo, por ejemplo, la Oda al Paraná, que no sé si vos, Claudia, la habrás leído y la habrás estudiado. No, mi madre. Pero lo que quería destacar, algo que él dijo, que mucho de la historia de la literatura se empezó a construir no por investigadores, sino los mismos docentes. Que tendré que apagar el audio porque se escucha como... Sí, Ana Belén Peralta. No lo puedo, no le quiero callar todo. Ana Belén Peralta, por favor, el audífono. Dios mío, parecen mis hijos cuando juegan. Dele silencio yo, porque yo lo puedo silenciar Bueno. Lo que quería destacar es que, para todos, que lo que él dijo es muy importante, que esta historicidad hecha desde la literatura de Córdoba, de la Argentina, partió de docentes que necesitábamos explicar cuál era el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo mejor la lectura, la escritura, y todo eso de la literatura, y en lugar de recurrir, ya no necesitamos esa literatura universal, la norteamericana o la europea, que es la que aprendimos en nuestra universidad, sino que necesitamos hacer una historia de la misma literatura de acá, y él dice, esos docentes de mediados de la década, de los mediados del siglo pasado, fueron los que empezaron con sus apuntes a escribir esta historia de la literatura, y que necesitamos sí o sí que salga. ¿No? Claro, porque todas las historias literarias... Este sería el debate del canon, ¿no? Que me parece que digamos, como se da en ese contexto histórico, tampoco es que se cierre, que se tenga que cerrar, o sea, obviamente que en ese momento, y por eso después él en el trabajo de él habla de por qué por mucho tiempo siguió siendo la literatura hispanoamericana de lengua española e hispanoamericana, cuando o sea, justamente se abre hacia el idioma, pero se cierra hacia la literatura internacional. Por eso él ahí lo nombra un poco Borges, cuando Borges reniega un poco de eso, que uno puede estar en desacuerdo o no, digamos. Y creo que hubo una influencia en eso de los últimos años de quitar que sea solamente española y empezar, aunque sea con traducciones, a trabajar otro tipo de literatura más universal, sobre todo los clásicos, ¿no? Greco-latinos, que estaban como perdidos un poco con esa cuestión del idioma. Digo yo, sobre todo los clásicos, que se trabaja, bueno, la idea de mito y eso. Bueno, me parece que un poco eso. Y otra cosa que a mí me gusta mucho cuando él rescata lo de Malicha Leguizamón, bueno, para mí yo la estudio también a ella, por eso conozco esos libros y demás, que ella, lo que rescata de Malicha, él, que bueno, no sé si acá no se explayó tanto, pero cuando habla de la escuela nueva y eso, es como esto que a nosotros ahora nos parece tan innovador, que es trabajar con talleres literarios, por ejemplo, talleres de lectura y escritura creativa en el aula, que nos parece súper innovador, y ya Malicha, entre los años 40 y 50, lo estaba estableciendo en lo que fue en ese momento, era una escuela pública de avanzada, como era el Garzón Agulla, porque el Garzón Agulla no es una escuela normal como el Carbó, sino que es una escuela mucho más moderna para la época, que justamente Sobral, que él ahí nombra, Gustavo Bombini, Sobral es uno de los innovadores de la escuela nueva, y en ese sentido es que es interesante cómo hay algunas cosas de la escuela nueva en la escuela secundaria, que es eso, son los talleres literarios de Malicha, ¿no? Que también ella empieza a traer el tema de la literatura infanto-juvenil, ¿cómo será de fuerte lo que estableció Malicha, que no se le permitía entrar a la universidad, que hasta ahora es una pelea poner el seminario de literatura infanto-juvenil
en la universidad, y hasta ahora es difícil traer esa temática en los profesorados, cuando en realidad sabemos que es súper interesante trabajar. Quiero decir con esto que también la cuestión es no cerrarse a un canon, solamente lengua española, solamente. Yo a veces este año no, pero en el taller de lectura crítica y creativa, a veces trabajo con texto solo de lengua española para que podamos trabajar sin traducciones, ¿no? Pero bueno, tampoco ahí hay un motivo, pero me refiero a que no tiene por qué. Me parece que tiene que ser una discusión, creo que esa es un poco la idea. Aclaro que acá me manda un mensajito Bombini que dice que va a armar un documento en unos días y lo va a mandar, cosa que me parece bueno. Bueno, y que también se le viene cortando la luz donde él está, y bueno, que por ahí vuelve. Así que eso, me parece que es un tema de debate súper interesante que se nos plantea, por eso la idea era traerlo. Seguramente va a poder venir el año que viene, otros años. No es EPEC, dice alguien acá. Bueno, no sé qué más, si alguien quiere agregar algo más, hacer otra pregunta. ¿Sole quiere decir algo? Buenas noches. No. Una consulta. Hola, buenas noches. Una consulta. Yo no soy miembro del ISEP, pero por una invitación de un colega, joven, docente, compañero, estoy acá. Me encantó escuchar a Bombini, quien había estudiado en una asignatura de mi facultad. Mi consulta inicial es, primeramente, ¿por qué vía van a enviar el material que él vaya a difundir, en principio? Sobre todo para los foráneos como yo. Y en segundo lugar, con respecto a la discusión, me parece que en realidad bueno, el criterio de la lengua es importantísimo para el criterio histórico de la literatura, pero no me parece, basado en la lógica que él planteaba de los Prieto, que fue desde donde aprendí la historia de la literatura, no me parece que esté haciendo una especie de controversia con las literaturas extranjeras, sino más bien haciendo una mirada introspectiva de la literatura propia, que en ese momento no estaba consolidada ni constituida como tal. Por eso este hito de Rojas, que marca un antes y un después, pero que también tenemos que tener en cuenta a todos esos otros docentes muy anónimos que establecieron un campo, un canon que no se dio a conocer y que está bueno, obviamente, en este criterio de investigación, de hacer esa revisión y esa revalorización de esos docentes. Creo que todos nosotros construimos apuntes, construimos nuestros propios cánones al día de la fecha. Lo que me parece interesante es el criterio de la guarda de esos documentos, porque también indican cambios culturales, que si bien no son aquellos del origen de Rojas, sí son cambios que tienen que ver con lo histórico y con los cambios de nuestras propias prácticas y de nuestros propios alumnos, que es lo más maravilloso de ese texto que él planteaba, que el mismo profesor pueda recabar no solo sus maneras de enseñar, sino el reflejo de cómo fue aprendido. Eso, nada más. Bueno, sí, muy bien el aporte. Sí, yo creo que estudiar a Rojas, que lo estudiamos como un poco en la historia de la literatura argentina, pero pensarlo desde la escolaridad, y este debate con este profesor anónimo para nosotros, por lo menos García Criado, que debate con Rojas en su momento, me parece que es algo interesante de recuperar. Sí, no, bueno, la cuestión del idioma nacional es algo para ver en su momento y la influencia que tuvo. Nosotros hoy no lo veríamos, ni en Bombini lo veríamos como controversial con la lengua extranjera, pero en su momento se ve que fue tan fuerte que fue de un impacto para los diseños curriculares, fue así, ¿no? Una cosa muy, muy cerrada. Bueno,
No, nosotros en los materiales que mande Bombini los vamos a poner en las aulas virtuales de Simón Bolívar, no tenemos nada que ver con el ISEP, bueno, nada que ver, pero no somos del ISEP tampoco. Sí, del Simón Bolívar. Y bueno, ya veremos qué otro modo de compartir puede haber, pero por lo pronto en las aulas Y virtuales. la compañera de ella, la misma que Claro. le invitó, se los puede reunir, es esto, un Claro. instituto de educación superior, Claro. que Mariana, tu misma colega que te invitó, te lo puede reenviar. Así es llegar. Sí, te lo puedes llegar. Mismo, es un muchacho. Y Nicolás, Bueno, Mismo. sí, Nicolás. te pediría, o no sé quién puede guardar todas las preguntas que hay en el chat, o a ver si se pueden copiar, a ver, para la profesora Elena pasárselas. Pérez Moreno. Se guardan, sí, se guardan, Claudia. Genial. Sí, bueno. Porque yo Sí. no las pierdo. Yo, Para por último, ¿Qué cosa? Las preguntas del chat. perdón, las preguntas se guardan en mi Drive y yo después se las envío a ustedes, Claudia y Julio. Bueno. Igual dice que va Pero a armar un lindo. las puedo compartir por Drive únicamente porque son muy pesadas para enviar por correo, les cuento. Diego, Así que van a entrar. Diego, nuestro colega de Perú, nuestro amigo de Perú, y otra gente más, otros alumnos piden una segunda parte. Bueno, vamos a ver. Sí, Mejor. sí. No, estaba buenísimo, Pobre. súper expositivo, muy bien enfocado. No, él es más o menos, yo creo que es la cuarta vez que viene al Bolívar, Sí. Que yo cuento que la primera vez fue allá en el Carbó, que se llenó, me acuerdo un aula grande que había. Después, otra vez estuvo en el salón que tenemos en el Bolívar y otra vez en Villa Libertador. Sé que esta sería la cuarta. Otra vez, Que bueno, creo sí. que lo podemos traer en algún otro momento, seguramente. Ese. Así que Diego, cualquier cosa después, bueno, en el aula virtual, tú tienes la posibilidad de entrar para el material y bueno, dejar ahí las preguntas, ¿no? No, yo igual estoy Claro. atento. Ahí he dejado mi pregunta incluso, porque también estuve revisando que él asesoró al Ministerio de Educación para los temas de literatura infantil y justo quería que me cuente un poco sobre esa experiencia, ¿no? Aquí es un tema muy relegado también, la literatura infantil no está generando mucha identidad, es muy comercial, hay demasiado negociado entre el ministerio y algunas editoriales independientes, y ni hablar de las editoriales consolidadas que cuando van a concursar, pues le dicen a los profesores, ¿sabes qué? A mí me aceptas, yo te voy a llenar de computadoras, te voy a dar tu computadora personal, tú tranquilo, pero coloca mis libros con los padres. Entonces, así es como se negocia acá, ¿no? Entonces, justamente quería saber un poco cuál era esa experiencia que él había tenido para compartirla, ¿no? Me hubiera parecido súper interesante. Así que ahí tengo mi pregunta y estoy anhelante de la respuesta. Muy bien, bueno, Diego. Bueno, él el Plan Nacional de Lectura fue uno de los iniciadores en los años 2000 y pico, y después estuvo en otro momento justamente en un departamento que era lo que tenía que ver con la compra de libros para los institutos. O sea que sí, es un tema interesante. Sí. Bueno, y lo que yo te quería decir, Mariana, que el nexo acá va a ser siempre la biblioteca, ¿no? El club de lectura y la biblioteca está haciendo el nexo de todas estas cosas, para los materiales y demás. Yo súper agradecido y bueno. encantado. Muy bien, Diego. Digo una pregunta. Una sola cosa. Bueno, yo quería aclarar ¿Tenés que ver algo, Diego, con Ricardo Palma? Bueno, nunca he hecho un árbol genealógico al respecto. De verdad, nunca he curioseado mucho. En algún momento tal vez lo haga, pero bueno, si llego a encontrar una relación me sentiré muy, muy feliz. Perdón, Claudia. Acá tengo una alumna que me está mandando los materiales, todos los materiales de Bombini que los ha localizado en internet, ya los voy a poner en el aula. Bueno. No, quería decir que esto de la historia de la enseñanza es cuando nosotros estamos pensando en construir nuestra identidad como profesores.
ubicarnos en una trayectoria histórica contribuye a eso, ¿no? Como estamos siempre en el oficio de enseñar, y este sería el oficio de enseñar lengua y literatura, ¿no? Más específico todavía. Eso creo que es el sentido de tener a gente como Bombini. Bueno, ya estaría. Bueno. Claudia, hago una aclaración. No soy de Córdoba, así que perdón por la confusión con el nombre. No solo soy foránea de Simón Bolívar, sino que soy foránea de la Córdoba capital. Claro. Bueno. Igualmente, no todo si el nexo es la biblioteca, entonces ahí me voy a remitir. Sigo por esa vía. Mi formación viene del sur de Córdoba, de la Nacional de Río Cuarto, con docentes, muchos de ellos de la Nacional de Córdoba. Y ahí sí teníamos un seminario de literatura juvenil allá por el año 2008, 2009. Así que hubo, pero discusiones, pero existe. Así que a Bombini tuvimos la suerte de leerlo. Para mí es la primera vez que puedo conocerlo cara a cara. Bien, bien. Bueno, quería agradecerles a todos. Bueno, un día viernes, los volvemos, ahora vamos a tener vacaciones. Después de las vacaciones, el 31 de octubre, vamos a tener a Graciela Vialet, que vamos a hacer los flyers. El 7 lo vamos a tener a María Fornero, y el 20 de agosto a Diego Palma. Así que están invitados. Bueno, que tengan felices vacaciones. Y bueno, sigan leyendo y quédense en casa y a cuidarse mucho para podernos ver. Gracias a todos, gracias Claudia, gracias Elena, Diego. Estamos en contacto. Cuídense mucho, felices vacaciones. Soledad Miranda, y a todos los alumnos, muchísimas gracias por acompañarme en este proyecto. Felices vacaciones.